después les muestro un PowerPoint. ¿Me ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, genial. Tengo acá un PowerPoint como para comentarles el proyecto que tengo. Sé que los alumnos de la materia, de la carrera, tienen que realizar un trabajo, entonces mi idea es proponerles este proyecto que ahora les voy a comentar, como para realizar un trabajo, una colaboración entre ingeniería y biotecnología en pos de desarrollar sensores eléctricos que son utilizados en procesos fermentativos, en fermentaciones con levaduras y bacterias, en equipos bioreactores. Ahí entonces voy a compartirles el PowerPoint. Ok, ven ahí el PowerPoint, ¿no? No, ¿No lo ven? dice, ahí, ahora sí, ahora sí. Ok, ahí se ve, ¿no? Sí. Genial. Bueno, entonces, la idea de este proyecto que les comento, les ofrezco para que los que estén interesados participen, es llevar a cabo el desarrollo de sensores. Voy a correr la barrita. Esta no sé dónde poner la barra. Ahí está. Es llevar a cabo el desarrollo de sensores para bioreactores de tanque agitado. Algunas características de los sensores ustedes seguramente conocerán como alumnos de ingeniería, pero vamos a recordar que un sensor es un dispositivo que tiene una propiedad sensible a una magnitud o parámetro del medio, y al variar la magnitud, también puede variar la propiedad con cierta intensidad, es decir, que manifiesta la presencia de una magnitud o variable o parámetro y su medida. Asimismo, los sensores son capaces de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas y transformarla con un transductor en una variable eléctrica, es decir, las variables físicas o químicas las transforma en variables eléctricas. Algunos ejemplos de variables de instrumentación son la temperatura, la presión, la humedad, el pH, la concentración de oxígeno. Esas variables que les menciono ahí son muy importantes para procesos fermentativos biológicos en los cuales se utilizan levaduras o bacterias. Las variables o magnitudes eléctricas, como ustedes conocerán, pueden ser la resistencia eléctrica, la capacidad, la tensión y la corriente eléctrica. Los sensores pueden estar conectados asimismo a un display o a una computadora para registrar esa variación de magnitudes o parámetros. En particular, algunos componentes importantes para poder confeccionar sensores son la placa de Arduino, que está conformada por microcontroladores y microprocesadores, y obviamente el software, en particular de Arduino, que es una compañía italiana que diseña tanto software como hardware, y sirven en especial, en particular, para diseñar o confeccionar estos sensores. Propiamente dicho, los sensores son fáciles de adquirir. Hay sensores ya sea para temperatura, humedad, presión de oxígeno, cercanía, intensidad, pH, distintos tipos de sensores. Esos sensores se colocan dentro de carcasas para proteger el sensor específicamente, y más en particular si los sensores que nosotros queremos desarrollar van a estar dentro de un medio de cultivo líquido. Dentro de un medio líquido, entonces el sensor propiamente dicho tiene que estar protegido en lo que sería la carcasa. Y
Otro componente importante, como les mencionaba antes, son los display o computadoras que están conectadas, obviamente, a los sensores para poder captar las señales de esas variables que el sensor registra y poder observar la variación de las variables y almacenar esa variación para, por ejemplo, después realizar un gráfico de la variación del parámetro en función del tiempo. Entonces, como les comentaba, estos sensores que son muy utilizados en los procesos fermentativos que se llevan a cabo a través de equipos bioreactores. Simplemente les quería comentar entonces que los procesos fermentativos se llevan a cabo en bioreactores que utilizan sensores. Son todos procesos mediante los cuales se transforman sustratos de un medio de cultivo líquido en metabolitos o biomasa, mediante la acción de microorganismos como levaduras, bacterias, o también pueden ser células o directamente enzimas que son pequeñas proteínas, y estos procesos se llevan a cabo en bioreactores. Es decir que los sustratos que forman parte de un medio de cultivo, como la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, reaccionan entre sí, por acción de los microorganismos, son transformados en productos que pueden ser, por ejemplo, biomasa de levaduras, enzimas, antígenos para la elaboración de vacunas, bioplásticos y combustibles como el bioetanol también. Este proceso fermentativo entonces se lleva a cabo principalmente en este tipo de equipos denominados bioreactores. Todo el proceso obviamente tiene distintas etapas que se denominan operaciones unitarias. Algunos ejemplos atractivos de procesos fermentativos en los cuales se utilizan bioreactores de tanque agitado en especial, que contienen sensores para registrar distintos parámetros y variables. Un ejemplo importante es la producción de biomasa de levaduras que se va a utilizar para la elaboración de panificados y bebidas alcohólicas. Otro proceso de interés industrial fermentativo es la producción de enzimas como proteasas y lipasas, proteasas que se van a utilizar en la elaboración de quesos y lipasas que se utilizan en la producción de otro biocombustible importante que es el biodiesel, o procesos fermentativos para la producción de antígenos de bacterias y o virus, antígenos que se utilizan para la producción de vacunas, para combatir enfermedades. Y otro ejemplo es la producción de bioplásticos, que son biodegradables, biocompatibles, producidos mediante bacterias o levaduras en bioreactores con sensores. Resumidamente, un equipo bioreactor, que es el que vemos en la foto, es un dispositivo conformado por un recipiente de vidrio o acero inoxidable. Este equipamiento tiene un sistema de agitación que justamente permite agitar, homogeneizar el medio de cultivo dentro del bioreactor y de esa manera homogeneizar todos los componentes del medio, un sistema de aireación que aporta oxígeno o otros gases al medio de cultivo para permitir el crecimiento de levaduras y bacterias dentro del cultivo, un sistema de regulación de temperatura justamente para mantener constante la temperatura óptima de los microorganismos que crecen en el bioreactor, y sensores, que es lo importante de este proyecto, distinto tipo de sensores para medir diferentes variables como el pH del medio de cultivo, la temperatura del medio, la formación de espuma y la concentración de oxígeno disuelto, un nutriente esencial para el crecimiento de muchos microorganismos y las condiciones son aeróbicas. El equipo, como verán, tiene un controlador, que son estos módulos superpuestos, justamente que permiten regular y controlar los distintos parámetros de una fermentación, bombas peristálticas para suministrar más nutrientes al medio de cultivo. A través del display del controlador o de la pantalla nosotros podemos ir viendo los valores de los distintos parámetros que son justamente
registrados por esos sensores importantes, parámetros como la temperatura, la agitación, el pH, el valor de oxígeno disuelto. Nosotros tenemos un valor de seteo al cual queremos mantener constante en el cultivo y un valor de la señal online. Podemos ver esos valores en el display del controlador o en la pantalla de una computadora acoplada al bioreactor. Los sistemas de control de parámetros más importantes de un bioreactor son el sistema de suministro de gases, como puede ser el oxígeno, que incluye el sensor de oxígeno disuelto. Estos sensores son comerciales, se compran, vienen con los bioreactores, pero la desventaja que tienen estos sensores comerciales es su precio. Son muy caros, tienen un tiempo de vida útil, tienen insumos, accesorios que hay que comprarlos con cierta frecuencia. Entonces, fíjense, el sensor de oxígeno disuelto es un vástago de un cierto largo que se introduce a través de estos orificios de la tapa de metal del bioreactor. El sensor va hasta el fondo del recipiente para estar en contacto con el medio líquido donde están creciendo los microorganismos. A través de un sistema de manguera se suministra aire que se filtra y el aire ingresa al medio de cultivo. El sensor permite registrar la concentración de oxígeno disuelto dentro del bioreactor, en el medio de cultivo líquido. Otro sistema de control importante es el de temperatura. A través de un termómetro se registra la temperatura del medio de cultivo, y un sistema de calentamiento a través de mantas o camisas térmicas que envuelven al recipiente de vidrio o metal, permite mantener la temperatura constante. Estas camisas, a través de una resistencia, transmiten calor al medio de cultivo dentro del bioreactor. Para enfriar el medio de cultivo, si la temperatura se excedió, existen los cooler o chiller, la palabra en inglés de enfriador. Es un sistema de enfriamiento de los bioreactores de escala laboratorio que van hasta 20 litros, a través de un motor y un sistema de circulación de agua, permite hacer circular agua fría a través de una tubería dentro del bioreactor. Otro sistema es el control de pH, justamente para poder sensar a través de un sensor de vidrio con un vástago con un cierto largo que se introduce también a través de uno de los orificios de la tapa hasta el fondo del bioreactor, justamente para sensar las variaciones de pH. El sensor detecta el valor de pH. Si ese valor de pH dentro del cultivo no es el adecuado, automáticamente el controlador activa las bombas peristálticas para suministrar ya sea ácido o base, y de esa manera mantener constante el valor de pH deseado, ya que cada microorganismo tiene un rango de pH óptimo para lograr un buen crecimiento, ya sea de las levaduras o de las bacterias. Otro de los sistemas de control es el de espuma. La espuma que se genera en los medios de cultivo no favorece el crecimiento de los microorganismos, por ende tenemos que lograr sensar la espuma. Si hay mucha espuma en el medio de cultivo, el controlador automáticamente va a agregar antiespumante, que son siliconas que rompen la espuma. Es decir, a través de este esquema podemos ver que si el nivel de espuma aumenta, entra en contacto con el sensor y se activa la bomba peristáltica automáticamente, permite el suministro de antiespumante para bajar el nivel de espuma. Fíjense acá, se ve un bioreactor de tanque agitado con la formación de mucha espuma, debido a la composición de los medios de cultivo. Acá no hubo liberación de antiespumante, por eso se genera mucha espuma, que es perjudicial para el crecimiento de los microorganismos. Así que ahí vimos un pantallazo, un resumen de los distintos sensores, justamente para registrar las variables y para mantener las condiciones óptimas del medio de cultivo. Esos parámetros o variables que se registran con los sensores, nosotros podemos ver la evolución de los valores de cada variable a lo largo del tiempo mediante este software Biocommand
Bioprocessing, que permite el registro de los parámetros a través de un formato tipográfico. En azul vemos la línea de variación del oxígeno disuelto, en este caso, cómo va fluctuando a lo largo del tiempo según el consumo de oxígeno debido al crecimiento de los microorganismos. En verde vemos cómo se mantiene constante la temperatura, justamente gracias al sistema de control de temperatura se logra mantener constante la temperatura, igual que el pH en color rosa. Otras variables como la agitación se puede variar en determinados momentos y el ingreso de nutrientes a través de una bomba peristáltica con otro de los registros. Esa variación de parámetros también la podemos ver en una lista tipo tabla. Acá se ve con más detalle esa variación de cada variable: oxígeno disuelto, pH, temperatura, agitación, valores que son registrados por sus respectivos sensores. Esta imagen se ve en la pantalla de la computadora que está acoplada al bioreactor. Entonces, en definitiva, después de haber hecho un pequeño repaso de la composición de los bioreactores, de los sensores, les comento que el objetivo de este proyecto entonces es desarrollar sensores físicos, químicos y biológicos para bioreactores de tanque agitado. Nosotros en el Instituto de Biotecnología tenemos 2 bioreactores, como se veían ahí en la foto, de tanque agitado. Tenemos ciertos sensores, como les comentaba, para registrar temperatura, pH, espuma, pero también tenemos otros bioreactores que le faltan algunos sensores. Como les comentaba, los sensores que se pueden adquirir comerciales son costosos. Algunos sensores directamente no los tenemos, como el sensor de cantidad de microorganismos. Se puede censar mediante turbidez la cantidad de microorganismos, ya sea levaduras o bacterias, es decir, la biomasa de microorganismos que está creciendo en un sensor, como para poder registrar ese aumento de cantidad de organismos microbianos dentro del cultivo, que son los que van a producir los distintos compuestos de interés, como enzimas, bioplásticos, biocombustibles. Algunos de los parámetros que se pueden medir y controlar a través de los sensores de bioreactores, como les decía, son parámetros físicos, como la temperatura, la presión, el nivel de espuma, la velocidad de la agitación de las paletas del agitador, del bioreactor. Otros son parámetros químicos, como el valor de pH del cultivo, el oxígeno y el dióxido de carbono disuelto en el medio de cultivo. Oxígeno fundamental para que muchos microorganismos crezcan, y el dióxido de carbono generado como producto debido al crecimiento de los microorganismos. También se puede censar la concentración de sustratos, como la fuente de carbono, ya sea glucosa o glicerol, que son los nutrientes esenciales para que crezcan algunos microorganismos, y otros parámetros biológicos, como es la concentración de biomasa que les comentaba recién. Fundamental censar cómo va aumentando el nivel de microorganismos, porque si no, se censa in situ dentro del bioreactor. Se puede censar, pero tomando muestras periódicamente, y ese nivel de biomasa determinarlo en otro equipamiento como un espectrofotómetro, pero ahí ya no sería en tiempo real, in situ, la medición del censado. Otras 2 variables importantes para medir podría ser la cantidad de enzimas producida por ciertos microorganismos como un producto de interés, ya sea proteasas o lipasas producidas por bacterias y levaduras, y también se podría llegar a censar a través de determinados sensores la viabilidad celular, es decir, cuán vivas y vitales están los microorganismos dentro del cultivo. Es decir, estos parámetros físicos, químicos y biológicos se pueden registrar, censar y controlar con sensores específicos que podrían ser diseñados a través de este proyecto de desarrollo de sensores. Por eso les quería entonces explicar, comentar, contar sobre este proyecto. Si a alguno de ustedes les interesa participar de este proyecto que combina ingeniería con procesos fermentativos biológicos,
creo que sería una interesante oportunidad de colaboración. Nosotros tenemos entonces la oportunidad de probar esos sensores que se armen en los bioreactores del instituto, realizando cultivos, fermentaciones de levaduras y bacterias para probar el funcionamiento de los sensores que se puedan llevar a desarrollar en este proyecto. Bueno. Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta? Ahí les dejo mi mail entonces, Marcelo, como para Perfecto. que lo anoten y podamos estar en contacto de alguna manera por mail, si surgió, si quedó alguna duda que me quieran preguntar. Yo voy a hablar con los alumnos ahora, cuando empecemos la clase, con un grupo hoy, con otro grupo mañana, y cualquier duda que haya, yo me acerco y lo hablo contigo y tratamos de encontrar la forma de encaminar el proyecto para los interesados. Bueno, de acuerdo, Marcelo. Genial, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes. Bien. Gracias a vos, Diego, por haber presentado tu proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a los demás asistentes, vamos a hacer ahora un pequeño corte de unos 5 minutitos, como para que sigamos a partir de ese entonces con, con el dictado de